Somos el ministerio El Camino hacia Dios. Una iglesia que trabaja, que ayuda, que bendice a esta ciudad. Creemos que al hacer las cosas, estas se dicen solas. Creemos que servir a esta sociedad es ser parte de ella. Creemos que la contención, la compañía y el amor son nuestras mejores herramientas. Adoramos al Dios que entregó a su único Hijo por amor. Amor por nosotros. Amor por ti. Amor por todos. Acepta su amor y sé parte de esta gran familia. Ministerio El Camino hacia Dios. Un lugar para toda la familia. Que Dios les bendiga en esta linda mañana. Vamos a comenzar a alabar el nombre de nuestro Dios. ¿Está contento de estar en la casa de Dios? Amén. Anhelaba nuestra alma, amén, estar en su presencia, en su casa. Así que le invito a que diga: Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Bienvenido a mi vida. Bienvenido a mi familia.
Rey de Reyes. Gloria a Dios. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué lindo es verlos de vuelta. ¿Cuántos dicen amén porque podemos estar en la casa del Señor en este día? Amén. Vamos a seguir adorando al Señor. ¿Qué le parece si nos acompaña con las palmas? De su presencia. Así que le invito a que allí en su lugar le diga a nuestro Señor: amo tu presencia, Señor, amo pasar tiempo contigo, he venido a buscar de tu presencia y a deleitarme en tu presencia. Amén. Venimos ante ti.
sea tu presencia. No queremos ir a otro lugar que no sea tus pies. Hermoso Señor, mi Dios y Salvador, anhelo tu presencia, Jesús. Buscamos tu presencia, venimos ante ti.
Hay una promesa del Señor. Dijo, no los voy a dejar solo. Voy a estar con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes. Esa es la promesa del Señor, que podemos ir ante su presencia y adorarle a Él con todo nuestro corazón. No estamos solos, estamos con nuestro Dios. por nosotros. Él es por nosotros.
decimos. Yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. Yo no tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. Dígale al Señor, yo ya no tengo temor en mi corazón. Tú tienes el control. Yo no tengo temor en mi corazón. Tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón. Tú tienes el control. No me falta nada, No me falta nada si te tengo a ti. no me falta nada, no me falta nada, si te tengo a ti. Una vez más, dígale, No me falta nada si te tengo a ti. Si te tengo a ti, Señor. Oh amado Señor, oh amado Jesús, amado Padre Celestial, aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón, Señor. Una vez más para adorarte, una vez más para bendecirte, para decirte, Señor, que confiamos plenamente en este Dios que nada lo detiene, en este Dios que es todopoderoso, en este Dios a quien hemos depositado nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza. Y ya no tenemos temor. Aquí hay personas, aquí hay hijos, hijas tuyas, Señor, que hoy día nuevamente dicen, ya no tenemos temor. No tenemos temor, porque quien cuida de nosotros, va delante de nosotros, pelea por nosotros y está por nosotros. Hoy, Señor, en esta mañana, aquí estamos con nuestras manos levantadas, con nuestro corazón entregado a ti una vez más. De donde sea que estemos, en el rincón donde sea que estemos, la presencia de Dios nos inunda una vez más. Y hoy día decimos, Señor, queremos decirte con todo nuestro ser que no hay Dios como nuestro Dios. Te alabamos y te bendecimos, Jesús. Habla, Señor, a nuestro corazón. Habla a nuestras vidas. Señor, que tu palabra hoy día confronte nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma. Si hay alguien que hemos venido necesitados a este lugar, si alguno está escuchando y necesita del Señor, que el Señor renueve nuestra fuerza, renueve nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento. Hoy es la mañana, hoy es el día en el cual decimos, Señor, queremos ser llenos una vez más de tu unción. Queremos ser llenos una vez más de tu presencia. Queremos ser saciados, Señor,
con eso que nada en este mundo nos puede brindar, sino que solamente tu palabra, tu presencia, tu bondad en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por poder estar en tu casa. Gracias, Señor, por poder escuchar tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque hasta aquí has sido fiel y seguirás siendo con cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¿Cuántos victoriosos hoy día pueden darle un fuerte aplauso al Señor en agradecimiento a Dios? Gloria a Jesús, gloria al Señor. Cuán hermoso es poder estar en la casa de Dios y en su presencia. Si tenés a alguien cerca a quien le puedes decir, o por lo menos a los gritos, decirle: qué lindo es verte en la presencia del Señor. Nosotros desde aquí arriba le decimos: es lindo verlos en la casa de Dios. Es lindo poder compartir la presencia de nuestro amado Señor. Puede tomar asiento, querido hermano. Le damos muchas gracias a Dios. Gracias a nuestro Señor y a cada uno de los que siempre, como en el culto anterior se decía, en el servicio anterior, de aquellas personas que nos acompañan y nos direccionan a poder alabar y bendecir el nombre del Señor. Pero sobre todas las cosas, qué lindo es saber de que el Señor nunca nos ha dejado. ¿Con cuánto del Señor podemos decir que el Señor ha sido fiel? Yo puedo decirle al Señor: Señor, yo sé que tú has sido fiel en mi vida. Como decíamos y cantábamos recién, no nos falta nada. Con mi Dios, cantábamos recién, con mi Dios podemos enfrentar lo que sea en este mundo, porque el Señor es el Señor y Salvador de nuestra vida. Así que le damos muchas gracias a nuestro Padre Celestial. Y sobre todas las cosas porque el Señor nos permite poder llegar hasta cada hogar, poder llegar hasta cada corazón para poder aprender de la palabra del Señor. Como siempre vamos a decir durante estos días, nos da mucha alegría poder estar nuevamente juntos en armonía cantando al Señor. Sabemos que algunos no han podido asistir porque tenemos todavía estos cupos que son limitados y nos tenemos que sujetar a todo este protocolo, que si es para bien, gloria a Dios. Pero sin embargo también le damos gracias a Dios por las redes, porque podemos llegar también a aquellos que quizás dicen: bueno, no pude anotarme, llegué tarde para sacar un turno y participar allí presencialmente en la reunión. Sin embargo, podemos estar también a través de las redes, de la radio El Camino 103.3 también. Y bueno, y los que estamos aquí estamos sedientos del Señor. Por lo menos yo cada vez que puedo venir, supongo que usted, si se tomó este tiempo, se anotó, se preparó, tomó todas las cosas para poder salir hasta aquí a la casa del Señor y llegó hasta acá, es porque necesitamos del Señor. No porque nos sobra el tiempo ni para pasar un rato, sino porque queremos estar con el Señor. Así que quiero animarte que tomes tu Biblia. Si estás en tu casa también escuchando esta transmisión, viendo este servicio, te animo a que también puedas escudriñar la palabra del Señor. Porque como durante el mes de septiembre estuvimos hablando sobre la importancia de la palabra de Dios, nuestros fundamentos, y donde nosotros hemos puesto todas nuestras esperanzas, no somos personas que andan a la deriva, sino que tenemos alguien a quien creer, tenemos una guía para andar, tenemos lo maravilloso que es la palabra del Señor, que nos motiva, nos enseña, nos exhorta cuando es necesario, nos alienta cuando nuestras fuerzas se nos van acabando. Esa es la palabra del Señor y tiene mucha importancia para nosotros. Durante el mes de septiembre, si alguien se lo ha perdido, queda allí también en las redes guardado para que usted pueda volverlo a ver si se lo ha perdido. Pero estamos hablando sobre la palabra de Dios y lo que la Biblia nos habla y lo que la Biblia nos motiva a hacer, y nos, casi como en alguna forma, aquellos creedores de la palabra de Dios estamos obligados a obedecer la palabra del Señor. Y el tema de esta mañana dice: que dice la Biblia sobre Jesús como Señor y Salvador. Nosotros sabemos bien de que nuestro Señor Jesús es nuestro Señor y Salvador. Pero hay algunas cositas que lógicamente no vamos a tener todo el tiempo, porque sabemos que son breves los minutos. Sabemos de que, ahora no queda otro servicio, estuvo el servicio anterior. Pero no vamos a poder hablar de todo lo que implica que Jesús sea el Señor y Salvador. Pero hay algunas cosas llamativas en la Biblia, en la palabra de Dios. Y me gusta el tema que se ha dispuesto para esta mañana, porque dice: ¿qué dice la Biblia?
no qué dicen los hombres. El Señor en una oportunidad le preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen ustedes que soy yo? Pero nosotros en esta mañana hemos venido a aprender qué dice la Biblia de nuestro Jesús como Señor y Salvador. ¿Cuántos en esta mañana, los que están presentes, los que miran por la transmisión, no van a poder ver este acto? Pero ¿cuántos de los que están en este lugar tienen a Jesús como Señor y Salvador? Menos mal. Si no, tenemos que hacer la oración ahora. Ya, nomás bajamos y oramos para que aceptara al Señor. Pero quiero que me acompañe en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. Hay algo bonito y maravilloso en esto de aceptar a nuestro Señor y entender de que la Biblia nos habla de que no es un invento nuestro, no es un título que le hemos puesto a Jesús nosotros, sino que es algo que aparece en la Biblia. Y vamos a tratar de entender algunas cositas con respecto a nuestro Señor y Salvador. El libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Y el versículo 11 dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así dice su Biblia, ¿verdad? No leímos algo que esté en la mía y en su Biblia no. Y si no, así aparece también en nuestra pantalla, va a aparecer este versículo. Dice: porque de esta manera os será otorgada esta amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como venimos hablando, lógicamente aquí la Biblia nos asegura y nos garantiza de que Jesucristo es Señor y Salvador. Hay algo interesante con respecto a esto para los que toman nota siempre y no solamente dice, a mí me suele pasar, y perdón que insista a veces con esto de tomar nota, porque a mí me suele pasar de que yo escucho las prédicas, me llega al corazón, escucho algo interesante, pero a veces se me olvida. Es más, probablemente podemos salir de acá, irnos a la casa y hacer la comida y se nos quemó la comida, nos pusimos de mal humor y se nos fue la palabra. Hace unos días atrás predicaba la pastora Mariana Monzón allí de Santa Fe, decía, se me vuela la paloma. Hablaba de que se le volaba la paloma. Y yo decía, bueno, a veces se nos vuela la paloma, pero qué lindo es tener un cuaderno donde nosotros decimos, pero la Biblia y el pastor predicó de tal cosa. Mi líder me enseñó lo siguiente. Pude orar la otra vez cuando fui a la casa de Dios y me llevé y me anoté ahí lo que el Señor habló a mi vida. Así que si hay alguien que tiene este hermoso acto de anotar, hay cosas que tenemos que recordar con respecto a nuestro Señor como Salvador y Señor de nuestras vidas. Lo primero es que justamente no es Jesús Señor y Salvador porque nosotros queremos. No es que Jesús se convierta en Señor y Salvador cuando nosotros oramos y le cantamos y lo aceptamos en nuestro corazón. No, Él es Señor y Salvador porque la Biblia y porque Dios, el Dios Padre, cuando en esa obra redentora en la cruz del Calvario compró nuestras vidas, nos libró del pecado, nos salvó. Él se convirtió en Señor y Salvador. No es algo nuestro. Él es Señor y Salvador. De hecho, el libro, justamente del libro de Hechos, capítulo 2, versículo 36, nos habla sobre esto. Y nos dice que Dios, y allí Pedro comienza a predicar y dice, a quienes ustedes, les habla a quienes habían utilizado sus manos para crucificar al Señor. Porque todos nosotros sabemos que el Señor fue a la cruz voluntariamente, porque Él se entregó. No tenía motivos para ir a la cruz, pero allí Él tenía que estar en la cruz para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestro corazón y reganarnos la salvación. Pero Pedro dice, a quien ustedes pusieron en la cruz, a Él Dios lo llamó Señor y Salvador. Así que Jesús es Señor y Salvador. La Biblia dice que Él es Señor y Salvador. Y esto demanda tres cosas. Y esto le voy a hacer un pequeño repaso rápido, porque después quiero hablar algo personal y práctico. Como siempre el pastor nos enseña y nos dice cada vez al terminar una predicación, algo tenemos que ser desafiados para practicar en nuestra vida. Alguien tiene que tomar una decisión en esta mañana, decir, Señor, yo he escuchado tu palabra y algo tengo que hacer por Él. ¿Cuántos dicen amén? Algo tengo que hacer, algo tiene que cambiar en mí, algo tiene que ser transformado, algo tiene que ser reemplazado o algo tengo que haber aprendido de la palabra de Dios. Pero
El término Señor que nosotros utilizamos para Dios nos hace ver tres cosas. Lo primero es la deidad de nuestro Dios. Cuando los primeros cristianos comenzaron a llamar al Señor Jesucristo y predicaban del Señor Jesucristo, quienes oían este título, Señor, entendía de que se estaba hablando de una persona con una deidad divina. De hecho, los emperadores en el tiempo romano querían que se los llamara Señor para considerarse como dioses, para considerarse divinos. En una oportunidad cuando era chico, mi madre me enseñaba y me decía, no digas, veo que algunos dicen, ay, qué divino que es. Y uno lo dice por una cuestión de que uno cree que es, ay, qué lindo que es. Y un día dije, ay, qué divino, y la oreja me llegó al piso más o menos. No digas divino, me dijo mi madre. Así, una cosa así. No, el único divino es Dios. Así que cuando usted le diga, veo que Susana Jiménez es una, si nos está escuchando Susana Jiménez con todo el perdón, pero ella dice, ay, qué divino, ay, qué divino. El único divino es nuestro Señor. Él es divino. No hay otra persona igual, no hay otra persona con esa deidad, solo Dios. Así que cuando hablaban a Jesús y se dirigían hacia Jesús como el Señor Jesucristo, estaban diciendo de que Él era Dios. Y esto le molestaba a quienes estaban opuestos a los cristianos, porque decían, ¿cómo están hablando del Señor? Porque una cosa es que Él sea Jesús, todo bien con lo que hizo, una buena persona, un tipazo, pero decirle Señor Jesús, están hablando de que ese Jesús que murió en la cruz es Dios. Y esto era lo que afirmaban los cristianos. Mire esta palabra cómo transformaba todo. Decirle el Señor Jesús, ese que murió en la cruz es el Señor, Él es Dios. Lo segundo implica este término una exaltación a Dios. Implica que nuestro corazón pueda alabarle y bendecirle solamente a Él, porque Él, siendo merecedor de toda gloria, siendo merecedor y estando allí en la presencia del Padre, cumpliendo con el Padre y con el Espíritu en su obligación como Dios, porque Él es Dios, sin embargo Jesús descendió a este mundo haciéndose uno igual a nosotros, pero sin pecados, para demostrarnos que Él podía, solamente Él, vencer la muerte, vencer el pecado y darnos la salvación que nosotros habíamos perdido. Y eso demanda exaltación. Eso demanda a nosotros que al decirle Señor, le honremos y le exaltemos a Él. Y lo tercero es la soberanía de Dios. Cuando el pueblo de Israel, el pueblo hebreo sale allí, todavía no era el pueblo de Israel, pero el pueblo hebreo sale de la esclavitud de Egipto, cuando van camino en el desierto, se dan cuenta de que ellos quedaron sin alguien que gobernara sus vidas. Porque Moisés aparece y dice, muchachos, Dios les va a regalar la tierra prometida. Nos va a dar lo que Dios nos ha prometido. Esa tierra que se le ha prometido a nuestro antepasado, Dios la va a cumplir, la va a dar. Pero en el desierto se dieron cuenta que ya no estaba el faraón, que ya no había alguien que dijera qué hacer y qué no hacer. Entonces se dieron cuenta que el que tenía que gobernar su vida era Dios. Porque no había para comer, y ¿quién proveía de lo que había que comer? Dios. Estaba el mar enfrente de ellos, ¿quién lo abría? Dios. Hacía falta fuego, hacía falta agua, hacía falta lo que sea, ¿quién estaba allí? Dios. Entonces ellos entendieron que al decirle Señor, estaban haciendo parte y dando a entender de que ahora Jesús, que ahora nosotros como creyentes entendemos de que Jesús, al decirle Señor, es gobernador de nuestras vidas. Porque Él es el que nos sustenta, Él es el que nos da las cosas del día a día, el que nos fortalece. Y por esa razón nosotros le decimos Señor. Ahora, hay algo interesante en la palabra del Señor, y siempre digo interesante porque para mí la Biblia, la palabra de Dios siempre es interesante. Cuando deje de ser interesante para mi vida, ya significa que lo he perdido todo. Pero cada vez que la palabra confronta nuestra vida, yo siempre le encuentro cosas interesantes. ¿Alguien le encuentra cosas interesantes a la palabra de Dios? Fíjese cómo Pedro se presenta. Allí donde estábamos leyendo nosotros, el libro de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice, Simón Pedro, se presenta el autor de este libro, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo,
a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Y sabe qué otra versión? La nueva traducción viviente cambia la palabra siervo y dice la palabra de Dios en esa versión: yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo. Y aquí entra la parte nuestra. La Biblia nos habla de que Jesús es Señor y Salvador. Pero cuando Jesús se transforma o pasa a ser nuestro Señor y Salvador. Porque es como si fuéramos a algún lugar y encontramos a un jefe. Hace unos días atrás, como iglesia, nos tocó estar frente a una persona que es jefe. Y todos se acercaban a esa persona y le decían: hola jefe, ¿cómo le va? Buen día jefe, ¿cómo le va? Y todos corrían porque había llegado el jefe. Y nosotros, cuando estábamos allí con a quien acompañaba, dijimos: saludémoslo como jefe, porque todos le dicen jefe. Parece ser que en el registro civil le pusieron jefe. No tiene nombre. No sé si alguien trabaja y tiene a su jefe. Y todo: jefe, hola jefe, hola jefe. Ahora, nosotros podemos decirle jefe. Cuando llegamos le dijimos: ¿cómo le va, jefe? Pero no es nuestro jefe, porque nosotros fuimos por un ratito nada más. Fuimos por un momento. Y nosotros podemos decir de Jesús que es Señor y Salvador. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es que Él sea nuestro Señor y Salvador. Aquí el autor de este libro dice: yo siendo siervo y apóstol. Y esta palabra siervo nos da a entender de que él verdaderamente creía de que Jesús era su Señor. Porque cuando hablamos de Jesús como nuestro Señor, yo como hijo de Él, como una persona que cree en Él, que lo acepta al Señor, me convierto en un siervo de Dios. Me convierto en ese término que a mí me gusta mucho, que es doulos, el siervo. Y en otra palabra, el esclavo de Dios. Oh, esa es más fuerte. El esclavo de Dios. Pedro se presenta así: soy siervo, y en otra versión dice: soy el esclavo y el apóstol del Señor. ¿Cuántos esclavos hay aquí? Esclavos del Señor. Y uno dice: ¡ay, pero qué fuerte la palabra esclavo! Bueno, quiero que me acompañe, mientras usted busca allí en su Biblia, el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Hay una persona, una historia, que nos hace entender un poquito el concepto del Señor como Salvador, como Señor de nuestra vida, como quien gobierna, con quien merece exaltación, y nuestra función como siervo. Mientras usted busca allí el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 19, el libro de Mateo, capítulo 7, del 21 al 22, lo conocemos nosotros. Porque dice: no todo el que me llame Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo aquel que dice Señor, Señor, va a participar o es parte de este reino, de esa puerta que hablaba recién en el libro de Pedro, esa entrada a la morada con el Señor y Salvador. No todo el que diga Señor, Señor. Usted sabe muy bien que hasta inclusive nuestro enemigo en común, llamado Satanás y sus secuaces, saben que Jesús es Señor y Salvador. Solo que ellos no le hacen caso y obedecen, ni están bajo esa voluntad de Dios. Pero ellos saben y reconocen que Él es el jefe, pero no es su jefe. Y la Biblia nos dice: no todo el que dice Señor, Señor, necesariamente es un siervo de Él. Pero la Biblia nos habla allí en el libro de Lucas capítulo 13. No lo busque usted, porque usted ya está en el libro de Lucas capítulo 19. Pero Lucas 13, 24 dice: esforzados por entrar por la puerta angosta, porque muchos procuran entrar y no podrán. Pedro presenta allí una puerta donde gozamos una vida eterna con el Señor y Salvador. Y ya vamos a volver a esos versículos. Pero me gusta mucho y me llama mucho la atención cuando dice: pero de esta manera os será otorgada. Y yo me pregunto: ¿y cuál es la manera? ¿Cuál es la manera de entrar a esa morada con el Señor y Salvador? ¿Cuál es la manera? Bueno, allí el libro de San Lucas capítulo 19 nos habla de una historia que nosotros conocemos casi de memoria. Y si no la conoce,
lo invito a que lo pueda leer luego en su casa. Porque había una persona llamado Zaqueo que quería conocer a Jesús, que había oído por allí de que Jesús sanaba, de que Jesús tenía autoridad, que el Señor libraba de los demonios a las personas, que el Señor daba vista a los ciegos, que el Señor era una persona que muy famosa en ese momento. Y Zaqueo quería conocer a este Jesús. ¿Cuántos de nosotros por curiosidad, como dice el dicho, la curiosidad mata al gato? ¿Cuántos de nosotros por curiosidad? A mí me encanta y me llama mucho la atención y me da gracia saber de que muchos conocieron al Señor de puro curioso. De que vinieron un día y vine a probar y vine a ver qué lo que era, hablar mal de los cristianos, estos locos, a reírme cómo cantaban y todo, y de repente te transformaste en uno de nosotros. De repente te convertiste en un hijo de Dios. Por curiosidad quizás. Bueno, a Zaqueo le pasó algo similar. Por curiosidad, por querer conocer al Señor, dice que se sube, por querer conocer a Jesús, se sube hacia un árbol. Y al pasar Jesús por allí, aparece el versículo 5 del libro de según San Lucas, capítulo 19, donde dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio. Y hasta inclusive hay una canción que no sé si la suena, dice: y subió hasta un árbol para ver a Jesucristo que pasaba por allí. Y cuando lo vio, Jesús miró hacia arriba, y era una canción drástica que había que cantar en el educando. Miró hacia arriba y lo vio a Zaqueo, y había que cantarla así. No sé si alguien estuvo en el educando y se cantaba ese. Y miró hacia arriba Jesús y le dijo: Zaqueo, bájate, apúrate. Así había que cantarla, de verdad. ¿Alguien la cantó en el educando para crecer? Allá hay una que: Zaqueo, bájate, apúrate, desciende. Había que decir todas las frases. Jesús dice en la Biblia así: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Hoy es necesario. Hoy es necesario. Mire cómo me llama la atención esto. Hoy era necesario. ¿Zaqueo conocía de Jesús? Sí. ¿Había oído de Jesús? Sí. Por alguna razón se subió al árbol. Por alguna razón había curiosidad en él. Pero le era necesario ese día tener un encuentro personal con Jesús. Usted sabe muy bien, porque el libro de Efesios nos habla con respecto a la salvación. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, nos habla de que somos salvos por gracia, por medio de nuestra fe y no por nuestras obras. Y esto lo sabemos porque en el mundo vamos a encontrar a mucha gente buena. Hasta inclusive a veces nos suele pasar, y dígame si no es verdad, de que a veces nos encontramos con gente que es más buena que nosotros. No sé si se ha dado cuenta. Que a veces nosotros nos mandamos lío y otros son re buenos. Y quizás no conocen a Cristo todavía o no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, pero son buenísimos. Pero eso no les garantiza la vida eterna. Eso no les garantiza que entrarán al reino de los cielos del Señor y Salvador. Porque lo que nosotros llamamos bueno es relativo dependiendo de lo que nos suceda o no nos suceda. Este es un pequeño ejemplo para que usted lo entienda. Si yo le regalo algo, voy a tomar de ejemplo a Pablo, que está aquí ustedes no lo ven en la cámara, pero del lado izquierdo está Pablo el pianista. Y si yo vengo y le regalo algo a Pablo, yo voy a ser para él una persona buena. Pero si yo lo que le regalé a Pablo se lo robé a Soledad, para Pablo voy a ser bueno por haber regalado, pero para Soledad voy a ser una persona mala. Así que las buenas obras son dependientes de la actitud, de lo que hay en nuestro corazón. Porque a veces algunos hacen cosas buenas, cosas para el Señor, pero no sabemos cuál es la intención. Por eso el Señor dice: no es por las obras. Porque si fuera por las obras, tendríamos, algunos diríamos, tendría el cielo ganado. Pero el Señor nos habla de que somos salvos cuando nosotros tenemos un encuentro con Él. Le era necesario a Zaqueo atender a Jesús en su casa. Todos comenzaron a murmurar y empezaron a decir los que estaban allí en la historia: se junta el Señor Jesús con Zaqueo, este que nos roba la plata, este que hace, que nos miente, que nos engaña. Ahora parece que Jesús que se va a ir a la casa de él a hacerle una reunión. Ahora parece ser que Jesús lo va a atender a este otro que nos hace la vida imposible.
nos seca. Así nos miraban a Zaqueo, el que nos seca a nosotros. Y Jesús le dice: es necesario, Zaqueo, que vaya a tu casa. Y en el versículo 9 de San Lucas capítulo 19 dice: Jesús le dijo, porque Zaqueo agarró y empezó a regalar, hizo un buen acto, empezó a devolver la plata y dijo a los que estaban allí, empezó a devolver, no, si yo he robado, voy a devolver, y empezó a devolver la plata a uno al otro. Ahora de repente Zaqueo se convirtió en bueno, porque había empezado a dar plata. Pero Jesús dice en el versículo 9: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y aquí está lo llamativo y lo interesante para que podamos orar a nuestro Dios. A Zaqueo le era necesario que Jesús entrara en su casa ese día. Él había escuchado de Jesús, él había escuchado de ese Jesucristo, él sabía las obras que hacía Jesús, pero le era necesario a Jesús tener un encuentro con él. Le era necesario a Zaqueo encontrarse con Jesús para que se transformara en su Señor y Salvador. Y Jesús nos dice allí en la palabra del Señor: hoy ha venido la salvación. ¿Por qué no estaba antes? Porque antes no había tenido Zaqueo ese encuentro con Jesús. Zaqueo antes solamente lo había oído. Zaqueo antes solamente había oído de Jesús y de sus obras. Pero a partir de ahora su vida fue transformada. Su vida fue transformada. Si volvemos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, cuando dice el versículo 11: de esta manera os será otorgada esta amplia y generosa entrada en el reino de Dios. Y yo me pregunto: ¿de qué manera? Y bueno, Pedro antes nos da indicio de qué forma hay que hacerlo. Porque hay una canción que hace un tiempo atrás salió y decía: es imposible chocarse con la cruz de Jesús y que no suceda nada. Es imposible que alguien se encuentre con Jesús cara a cara, lo haga entrar a su casa. Es imposible que Jesús entre a tu casa, a tu familia, que le presente a tus hijos, que le presente a tus compañeros de trabajo, que lo entregues al Señor y que no pase nada. Es imposible, porque donde entra Jesús, algo sucede. Donde entra Jesús, las cosas cambian. Donde entra Jesús, las cosas se transforman. Donde entra Jesús, las cosas ya no tienen el mismo sentido, porque entró Jesús. Zaqueo tenía una actitud. Zaqueo en su casa hacía algunas cosas, tenía algunos conceptos, pero de repente le bastó que Jesús entrara a su casa para que todo cambiara. Y Jesús dijo: hoy ha entrado la salvación a esta casa. Pedro dice en el versículo 4, y hay una frase que me gustó hace unos días atrás cuando leía que alguien dijo: nosotros debemos de entrar al cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? En algún momento, no ahora. Quizás dicen: no, a mí todavía ahora no. Me ponía a pensar en esto de que cuando el Señor nos venga a buscar, seguramente nos van a quedar cosas inconclusas. Algo nos quedará, pero ¿qué nos importa si nos vamos a ir con el Señor? Si nos vamos a ir a la morada con Cristo, ¿qué importa lo que faltó hacer? O estaremos como vieron la era de hielo. Bueno, ustedes son muy santos, no van a ver, han visto La Pasión de Cristo y otras dos películas más. Yo he visto La Era de Hielo, que es una película de un bichito que ni sé el nombre, pero hay uno que va detrás de una no sé qué lo que es, no sé ni el nombre ni la película, ni quién es, ni detrás de qué es, pero si alguien la ha visto, va detrás de una, ¿qué es lo que es? Alguien que me la diga, ¿qué es lo que es el cosito? Una bellota, perdón, qué ignorante. La he visto la película pero no entiendo nada. Una bellota, iba detrás de la bellota y nunca la puede agarrar. Han pasado 16 películas y nunca la puede agarrar. Y llega al cielo y parece que ya es la gloria y vuelve de nuevo a la vida normal, renegando con sus problemas, con sus cosas. Y algunos como que deseamos irnos al cielo para salvarnos del infierno solamente.
¡ay! Sentía que me estaba quemando y llegué al cielo. Pero la Biblia siempre nos habla de nuestra morada con nuestro Señor y Salvador como un triunfo, no como un escape. Que nos agarremos así en la reja con Pedro ahí, porque dice que, no sé quién dice, pero dice que va a estar Pedro ahí en la entrada. Y uno dice, perdón, llegué acá, escondeme en algún rincón porque capaz que se acuerde alguien que hice algo malo y me voy a ir al infierno. Escapando. Pero yo no soy de los que escapan del infierno, sino de los que llegamos al cielo por el triunfo que hemos tenido aquí en la tierra, de haber aceptado al Señor. Dice el versículo 4 allí de 2 de Pedro: por ella llegaste a ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Habiendo huido de las cosas que presenta el mundo, llegarás a la vida eterna con el Señor y Salvador. Cuando le añadimos, dice el versículo 5, cuando nosotros le añadimos a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Ay, Señor, soy tentado a hacerlo. Bueno, no podemos hablar porque hay que orar al Señor. Dominio propio. Al dominio propio le añadimos la paciencia, y a la paciencia le añadimos piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal lo que es indispensable para nuestra vida: el amor. El amor. Y sigue diciendo así un montón de cosas. Y termina diciendo el versículo 11: de esta manera será otorgada. El Evangelio según San Juan, capítulo 15. Jesús se presenta y dice: todo aquel que pertenece y permanece en mí llevará buenos frutos y muchos frutos. Es larga la historia del Evangelio según San Juan, capítulo 15. Pero en los últimos versículos, Jesús mismo dice: yo ya no llamaré siervos, porque todo el que acepta al Señor, a Jesús como Señor y Salvador, se transforma en un siervo de Él. Una persona que está bajo la autoridad del Señor, una persona que le obedece, que no solamente le dice jefe, que no solamente le dice Señor por decirle, sino que hace lo que el Señor dice. Pero Jesús nos regala y mire si la gracia de Dios no es maravillosa para con nosotros. Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, dice: yo no los llamaré más siervos, sino que los voy a llamar amigos. En el servicio anterior se nos hablaba de esta amistad que tenemos con Jesús. Ahora somos amigos. Y Jesús dice, no es algo que nosotros hemos dicho: ay, a ver, Jesús, te voy a aceptar como amigo. No, Jesús nos hace sus amigos. Dice, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, o solamente obedece a lo que el Señor le dice. Pero el Señor nos hace parte y dice: yo los llamaré amigos, porque todo lo que sé de mi Padre se lo he dado a conocer. Ustedes saben todo. Sabemos que hay una morada eterna. Sabemos cómo limpiar nuestros corazones. El Señor no se ha quedado con nada que no tengamos que saber. Nos dio a conocer todo. Nos dejó su palabra para conocerle a Él. Sin embargo, dice y nos demanda a nosotros: pero es aquel amigo y es aquel siervo, es aquella persona a la que va a entrar a la morada del Señor, aquel que obedece la voz de Dios, aquel que obedece lo que Jesús manda. Y termina el capítulo de esos versículos allí diciendo: y esto os mando, que os améis los unos a los otros. Como yo los he amado, dijo Jesús, como aquel que da su vida por sus ovejas, porque así lo hizo Jesús por nosotros. Pero el encuentro personal con nuestro Señor es personal. Las cosas son transformadas y tenemos amor y podemos tener esa entrada al reino de los cielos cuando tenemos ese encuentro con el Señor. No es por la oración de otros. Si has creído hasta aquí que sos salvo, que te consideras un siervo de Dios, un hijo de Dios,
un participante de la gracia de Dios por la oración de otro, estás muy equivocado. Otros pueden haber orado, otros pueden haber hecho cosas para Dios, pero ellos ya recibieron su recompensa o recibirán su recompensa. El Señor espera nuestro encuentro con Él. ¿Has tenido el encuentro con el Señor? ¿O solo crees que se transforma en Señor y Salvador por simplemente hacer cosas para Él? Ay, que yo una vez, espero que el Señor se acuerde que una vez vine e hice tal cosas en la iglesia, porque una vez ayudé a alguien a cruzar la calle, porque he venido a los cultos, porque he servido a Él. Pero no te confundas, porque Zaqueo conocía muy bien quién era Jesús. El enemigo sabe bien quién es Jesús, pero cuando hay un encuentro personal con Él, ahí podemos participar del reino eterno. Allí es cuando esa puerta se abre. Allí es cuando tengo entrada al reino de Dios. Ahí es cuando verdaderamente Jesús se transforma en el Señor y nuestro Salvador. Como dijo Jesús, hoy esta casa es salva. Hoy esta persona es salva. No solamente por haber oído, no solamente por haber tenido curiosidad. Cualquiera de nosotros podría conocer a alguien famoso. ¿Conoce a alguien famoso? ¿Conoce a Susana, que nos está mirando por Facebook? No, Susana Jiménez estoy hablando, ¿eh? ¿Conoce a Susana Jiménez? ¿Alguien conoce a Susana Jiménez? Ninguno la conoce, un solo hermano acá. Para el resto le vamos a dar a conocer. Podemos conocer a un superfutbolista, un cantante, un artista, pero que te lo cruces en la calle y le digas, che, yo te conozco, vamos a sentarnos a tomar algo, porque yo te conozco, te he visto en la tele. Imagínense que se cruce con Susana y le diga, oh, Susana, ¿cómo andas? Te he visto todos los días, ¿vamos a tomar algo? Susana va a decir, discúlpame, yo no tengo ni idea quién sos. Aquel que se encuentre con Jesús diga, ah, Jesús, yo te conozco, yo sé que porque en mi casa oraban antes de comer, yo conozco a Jesús porque... Pero Jesús va a decir, pero yo no te conozco, pero yo no sé quién sos. Por eso es necesario que tengamos un encuentro con el Señor, que ese encuentro sea real, que ese encuentro te haga decirle, Señor, yo quiero ahora estar bajo tu autoridad, exaltarte, decirte Señor, Señor, pero ser obediente, decirte Señor, Señor, pero adorarte de todo corazón, no cuando tengo ganas o cuando estoy en dificultad, sino siempre. Te animo que cierres tus ojos allí donde estás y oremos al Señor, porque yo sé, como dice su palabra, procurad, esfuércense por entrar por esa puerta angosta, porque muchos quieren entrar, pero no todos pueden hacerlo, porque muchos pueden decir que Jesús es Señor y Salvador, pero muy pocos pueden permitir que Él enseñoree nuestra vida, que Él salve tu casa. Quiero que te hagas un análisis a ti mismo en esta mañana y le digas al Señor, Señor, no sé si mi casa tenía un encuentro contigo, quizás sí, y te doy gracia, pero si todavía no lo ha sido, si todavía tu casa sentís que no ha entrado el Señor, si por alguna razón crees que tu matrimonio todavía no tuvo un encuentro con el Señor, con el Salvador, decirle, hoy es necesario, hoy es necesario que Jesús entre a mi casa, hoy es necesario que Jesús entre a mi familia, a mis hijos, hoy es necesario que yo le diga al Señor, Señor, yo quiero permanecer, yo quiero pertenecer, yo quiero estar ligado, yo quiero ser dependiente de Jesús. Señor, como cantábamos recién, no me falta nada, pero no me falta nada no por mi esfuerzo, sino porque te tengo a ti. No es que me falta nada porque hago buenas cosas, porque te he caído en gracia, porque soy el mejor. No me falta nada porque te tengo a ti, porque tú eres Señor, porque tú eres mi Salvador. Quiero que una vez más le digas al Señor, Señor, yo quiero que todos los días de mi vida seas mi Señor, que todos los días pueda mirarme y guiarme en cada cosa que tenga que hacer. Quiero, Señor, que mi casa sea salva.
que mi familia sea salva, pero sé que no es por lo que yo vaya a hacer. No me cansaré de orar. No me cansaré de orar para que tu misericordia alcance a los que todavía no te han conocido. No me cansaré de orar, pero no es mi oración la que salva, sino es la decisión de cada uno de ellos. Pero aún así, sigo insistiendo, Señor. Sigo orando para que tú hagas una obra en mi vida, en mi casa, en mi matrimonio. Todavía hay algún hijo que todavía no ha tenido ese encuentro como Zaqueo y todavía está arriba del árbol mirando. Señor, que sea hoy, que sea en este tiempo donde te podamos tener como Señor y Salvador. Y gracias te damos, los que estamos aquí en este lugar, te damos gracias y te decimos, Señor, una vez más, que queremos que gobierne nuestras vidas por lo que hiciste en la cruz del Calvario, por lo que hiciste por nosotros, por lo que hiciste por mí. Decirle al Señor, Señor, por lo que hiciste por mí, yo quiero que seas mi Señor. Por lo que hiciste en mí, yo quiero que seas mi Salvador. Gracias te doy, Jesús. Gracias te doy, porque hoy día puedo entender que si hago esto, que si hago lo que tu palabra me enseña, si me aferro a tus enseñanzas, si me aferro a tu acto de amor, algún día se abrirán esas puertas. Algún día tendré esa entrada al reino de los cielos con mi Señor y mi Salvador. Con mi Señor y mi Salvador. Con el Señor y Salvador de mi familia. Con el Señor y Salvador de mi casa. Con el Señor y Salvador de mi trabajo. Con el Señor y Salvador de mis hijos. Con el Señor y Salvador de mi alma. Con el Señor y mi Salvador de mi espíritu. Con el Señor y Salvador del mundo entero. Toda la gloria, Señor, sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Le brindo un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Fuerte, fuerte el aplauso si realmente Él es Señor de su vida. Si realmente Él le salvó. Si realmente Él hizo cosas sorprendentes en nuestros corazones y en nuestras vidas. Gloria a Dios. Qué hermoso que es recibir la palabra del Señor, amén. Qué maravilloso es poder entender algunos temas puntuales que habla nuestra palabra, la Biblia, eso que nos enseña, que nos instruye, y poder comprender un poco más para que nosotros podamos vivir de una manera aún más increíble, de poder experimentar al Señor realmente como nuestro Salvador, realmente como Señor de nuestras vidas y de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Él es Señor. Y siempre decimos, Señor, tú eres Señor de mi familia, tú eres soberano. Yo te exalto por esto, Señor, al reconocer a Dios, a nuestro amado Jesucristo como Señor y Salvador. Y poder saber que no nos quedamos nosotros, muchos se quedan con esa oración, la oración que hicieron al principio. ¿Cuántos hacen la oración de Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador? Pero nosotros que estamos en este lugar, no solamente hicimos esa oración hace unos años, hace unos meses, no sé hace cuánto hiciste esa oración, pero no solamente que hicimos esa oración, sino que vivimos constantemente en esa oración, en esa experiencia de tener al Señor como Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. Muy bien, ya estamos por finalizar nuestro culto. Aquellos hermanos que nos han estado viendo por medio de las transmisiones, algunos están también preparándose quizás para los cultos de la tarde. Recordar que tenemos cultos a la tarde a partir de las 17:30 horas hasta las 18:30 y a partir de las 19 hasta las 20 horas. Pero vamos a orar al Señor para poder finalizar este culto, para poder despedir también a aquellos hermanos que están en sus hogares, que también oramos, los bendecimos, aquellos que ya tienen su turno para la tarde, y si no, con paciencia que en la semana vamos a seguir teniendo cultos para que todos podamos participar de estar en la casa del Señor, que eso es lo más importante, que todos podamos llegar y
y estar en este lugar. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu presencia, por tus bendiciones, por tu ayuda. Señor, queremos finalizar esta reunión siempre, Señor, entregando nuestras vidas en tus manos, para que seas tú quien guardes, Señor, nuestra entrada, nuestra salida, para que seas tú, Señor, quien proteja la vida de mis hermanos de regreso a sus hogares. Señor, por aquellos que quizás se van a preparar y se están preparando para salir en la tarde, para venir aquí a tu casa, al templo. Bendecimos, Señor, cada una de sus vidas, Señor. Te pedimos que tú puedas guardarnos, que podamos andar siempre bendecidos y en completa paz. Te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en las próximas reuniones. Recuerde que estamos, y aquellos que estamos... No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.